Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenido allá a la primera clase de química. El tema de hoy será ácidos y bases. No sé si recuerdan, el año pasado dimos una pincelada en tercero medio sobre los ácidos y bases. Pasamos así muy rápido, pero ahora ya vamos a profundizar un poquito más el tema, ¿ok? Ahora, ¿qué son los ácidos y bases? Esta presentación la encontré en internet por si acaso, así que si alguien ve y es dueño de esta presentación, eh, con su permiso, como está libre en internet, entonces la tomé y la voy a ocupar. Está bastante buena. Eh, Está muy buena. Ahora, ¿qué son los ácidos y las bases? Nosotros podemos encontrar estos elementos, estos compuestos, tanto ácidos como bases, en nuestra vida cotidiana, eh, en los útiles de aseo, en la limpieza, en los artículos de limpieza, en las cremas, en los champús, en los jabones, en los detergentes, en los limpiapisos, en los productos de desinfección, etcétera. En todo ámbito nosotros encontramos eh, elementos que son ácidos o bases y también algunos que son neutros. Ahora, existen diferentes tipos de teorías o formas de poder definir los ácidos y las bases. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Arrhenius hace una diferencia entre ellos. Dice, por ejemplo, que los ácidos tienen un sabor agrio, que son corrosivos a la piel, queman la piel, enrojecen ciertos colorantes, hacen cambiar de color algunos colorantes, disuelven sustancias, son capaces de atacar algunos metales, por ejemplo el magnesio, el zinc, el fierro, desprendiendo el hidrógeno. Aquí, por ejemplo, hay eh, una pequeña ecuación eh, que muestra el, por ejemplo, cómo el ácido clorhídrico eh, con el magnesio forma, eh, se forma hidrógeno y cloruro de magnesio. ¿Okay? Ese cloruro pasa a formar con el magnesio y el hidrógeno queda atómico. ¿No? El hidrógeno capta un electrón, queda con un protón, queda diatómico, perdón. Algunos pierden sus propiedades al reaccionar con las bases, por ejemplo el ácido clorhídrico junto a una base, por ejemplo el hidróxido de potasio que está aquí, ácido clorhídrico, el hidróxido de potasio, reacciona y forma agua y cloruro de potasio. Entonces genera una neutralización. Si ya eran ácido y el otro era base, ahora ya queda una disolución neutra. ¿Okay? También habla sobre las bases o los alcalis, también tienen un sabor diferente. En vez de es un agrio o ácido que uno le dice, pero estos son más amargos. Al tacto son más suaves, pero son corrosivos también con la piel. Dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Hacen precipitar sustancias disueltas por ácido. No sé si recuerdan el término precipitar, pero tiempo atrás vimos como en ciertas reacciones químicas se formaban sustancias sólidas en una disolución, unas pequeñas sustancias sólidas en el fondo que se llaman precipitados. También son capaces de disolver grasas. Son resbalosos y jabonosos. De hecho, la gran mayoría de los detergentes son de pH básico, ya entre 13, 12, 13 de pH. ¿Ok? Pero ya vamos a ver. Entonces uno tiene en relación a la concentración de protones, iones hidrógeno, y otro tiene en relación a los hidróxidos. ¿Ok? Vamos a ver algunos, por ejemplo, ejemplos. Un ácido puede ser, eh, los podemos diferenciar con estos colores. Bueno, por lo general, ¿cierto? Un ácido siempre lo hacen referencia al color rojo. Nosotros podemos ver camiones de ácido sulfúrico transportándose constantemente hacia las plantas de celulosa, eh, y,
y son de color rojo. Y las bases, por ejemplo, cuando se transporta soda cáustica, también tienen sellos azules. Eh, el ácido hidroclórico o el ácido clorhídrico es considerado un ácido, entonces lo mandamos a el ácido. Los jugos gástricos también son ácidos. El hidróxido de sodio es una base. El vinagre, el ácido acético es un ácido. El jugo de limón es un ácido. El jugo de tomate es un ácido. El café es un ácido. La leche de magnesio es una base. El agua pura está neutra. El agua de lluvia es un poquito ácida. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia es ácida. Porque por lo general, cuando llueve, hay muchas chimeneas encendidas. Las chimeneas encendidas desprenden dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos que no elementos de la combustión que no lograron combustionarse por completo. Entonces, todos esos componentes eh, se juntan con el agua, por ejemplo, el dióxido de carbono, y al juntarse con el agua forma un ácido, ¿ya? Ácido carbónico. Entonces, también en el ambiente, eh, están los componentes eh, ah, de del smog, que son eh, los eh, por ejemplo, el NO2, que es el elementos, por ejemplo, que forman ácidos nítricos, eh, compuestos gases de azufre, por ejemplo, anhídrido sulfuroso, que pueden formar también ácido sulfúrico o sulfitos, y que a través, cuando pasa el agua, generan esa reacción y se forma lluvia ácida. ¿Ya? Así que por lo general el agua de lluvia es ácida. La sangre es una base, el vino es un ácido, ¿ya? Y así todos estos elementos, por ejemplo, eh, la Coca-Cola, eh, todo esto, la pasta de dientes, la orina, todo eso tan clasificado, ¿cierto? De acuerdo a ácido, neutro, así se dan cuenta, el agua pura es la única neutra de todos los elementos que acabamos de los compuestos que acabamos de nombrar. Bueno, hay una clasificación de estos, tanto de los ácidos como de las bases. Podemos clasificarlos, por ejemplo, como ácidos fuertes o podemos clasificarlo como ácidos débiles, en el caso de los ácidos. ¿Cómo nosotros definimos un ácido fuerte? Un ácido fuerte es el que se ioniza totalmente en el agua para formar iones hidróneo. ¿Cuál es el ion hidróneo entonces? El ion hidróneo. El ion hidróneo es el H+. ¿Ya? Ahora, los ácidos débiles se inician en pequeñas proporciones en dilución diluida. O sea, ya no tenemos solamente ion hidróneo, sino que es en menos proporción. Un ácido fuerte, entonces, cede fácilmente un protón. El HCl está compuesto por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Y frente al agua, el agua actúa como una base, el ácido es el ácido clorhídrico, va a ceder un protón. Por lo tanto, va a quedar sin protón, va a ceder el protón y va a quedar el agua, esta agüita que está aquí, que está actuando como base, va a quedar como este compuesto. ¿Ya? Eh, a este compuesto se le llama ion hidróneo. ¿Ya? ¿Ok? Y el ácido clorhídrico este. Ya, entonces nosotros podemos ver ion hidróneo así o así. También nosotros podemos definir los ácidos débiles que ceden con dificultad un protón. Por ejemplo, este compuesto que tenemos aquí
y el ácido acético, que es el ácido del vinagre, o el ácido carbónico, o el ácido cianúdrico, o el ácido fluorhídrico, o el cianuro de hidrógeno, también podemos nombrarlo de esa forma. Estos compuestos son ácidos débiles, ya con dificultad de ceder un protón, por lo tanto, de todos los hidrógenos que tienen aquí, solamente cede este, entonces queda CH3CO menos, ¿ya? Y formó, dificultosamente, formó este ion hidrógeno que está aquí, ¿ya? Vamos a ver algunos ácidos comunes, por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido carbónico, el ácido hidroclórico o el ácido clorhídrico, el ácido acético, el del vinagre, el que podemos ver en el estómago, el ácido carbónico lo podemos ver en las bebidas, el ácido fosfórico es una especie, un limpiador, y el ácido sulfúrico el que nosotros vemos en las baterías de los autos. ¿Ya? Estas son sus fórmulas, y aquí es donde comúnmente nosotros lo podemos ver. ¿Ya? Cuando un ácido o una base se disuelve en agua, se disocia y se ioniza totalmente cuando son bases fuertes y parcialmente cuando son bases débiles. ¿Qué son las bases fuertes ahora y qué son las bases débiles? Una base fuerte es aquella que acepta fácilmente un protón. Y una base débil es aquella que acepta un protón con dificultad. Por ejemplo, aquí tenemos el NaOH, por ejemplo, más el H2O. Entonces aquí que la base fuerte acepta fácilmente un protón. O sea, el NaOH va a aceptar un protón. ¿Ya? ¿Y qué va a formar? Va a formar H3, perdón, perdón. Me pescan. El NaOH más el H2O. Aquí tenemos una reacción NaO y bueno, ¿qué son las bases fuertes y cuáles son las bases débiles ahora? Una base fuerte es aquella que acepta fácilmente un protón. Por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario, el hidróxido de calcio. Y una base fuerte se acepta un protón pero con dificultad. El amoníaco, este compuesto de aquí no me acuerdo cómo se llama. Ya. Entonces, estos serían las bases y los ácidos fuertes. Algunas bases, por ejemplo, está el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, em, agua de amonio, que es aquí, este es agua NH3 con agua, CaOH, hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, soda cáustica. Ya, hélice de magnesio. Entonces aquí tenemos algunas bases comunes, ya que nosotros podemos encontrar en nuestras casas.
Ahora, ¿cómo reaccionan los ácidos y las bases? ¿Cuál es el comportamiento de estas sales? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las reacciones del ácido fuerte y la base fuerte generan una neutralización. Por ejemplo, tenemos un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces se neutraliza. Ese hidrógeno, ese protón pasa a formar un agua con ese OH que está aquí. Entonces quedan el H2O y el sodio que está aquí pasa a formar cloruro de sodio, una sal. ¿Ya? Lo mismo pasa con el ácido fosfórico y el hidróxido de potasio. Ese 3 significa que la ecuación está balanceada. Entonces forma agua y forma una sal que es fosfato de potasio. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hidrógeno y el OH forma agua. ¿Okay? Si se dan cuenta, se genera una neutralización. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, aquí ya tenemos el ácido clorhídrico, un donador de protones. Bronsted-Lowry estipula lo siguiente, dice que un ácido, que es un donador de protones, va a actuar como una base que es un receptor de protones. Por lo tanto, en esta reacción se van a formar el ion hidronio, que es el H3 o más, y una sal, que es un anión, el cloruro. ¿Ok? Entonces, en esta reacción, eh, el ácido viene a ser una especie que tiene una tendencia a donar protones. Es un ácido. Y una base, una especie que tiene una tendencia a aceptar protones. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ácidos más fuertes, bases más fuertes, y que generan un ácido más débil, que ese es el conjugado, que le llaman conjugado, y la base más fuerte con su conjugado acá. Bueno, aquí yo lo rayé, pero aquí aparece la parte ácido-base conjugado, ¿okay? Y los conjugados de las bases también, ¿ya? Entonces una base más fuerte va a generar una base más débil y un ácido más fuerte va a generar un ácido más débil en su conjugado, ¿ok? Entonces los ácidos y bases de Bronsted-Lowry, según por definición, incluye toda especie que acepta un protón. En este caso el amoníaco, que es el que está aquí, este es el amoníaco, ¿ya? El amoníaco actúa como una base. Entonces, tenemos el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, tenemos el amoníaco, que es una base más fuerte, y forma amonio, NH4 más. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucedió aquí? La base aceptó un protón, o sea, ese hidrógeno que está aquí lo aceptó, por lo tanto quedó cargado positivamente porque tiene un protón más. Y el ácido clorhídrico quedó sin el hidrógeno, por lo tanto quedó solamente el cloruro, que viene siendo una base más débil. ¿Ya? Entonces de una base fuerte pasó a una base débil y de un ácido fuerte pasó a un ácido más débil. Hubo una transferencia de protones. ¿Ya? Entonces recordemos que la base es el receptor y el ácido es el donador. ¿Ya? Y de una base débil pasamos a una base fuerte y de un ácido débil pasamos a un ácido fuerte. ¿Ya? Tenemos los conjugados. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se organizan los ácidos y bases según la teoría de Bronsted-Lowry. Él dice que cuanto más fuerte un ácido, más débil es su base conjugada y viceversa, cuanto más débil es un ácido, más fuerte es su base conjugada. Entonces aquí tenemos una escala de muy débiles, débiles, medianamente fuertes, fuerte, muy fuerte, y aquí tenemos el agua, eh, el, el, el fosfato ácido,
el carbonato ácido, el amonio, el ácido acético, el ácido fosfórico, el sulfato ácido, el ionhidronio, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico como una base muy fuerte. Y sus bases conjugadas. La base conjugada del ácido sulfúrico que donó un protón, entonces quedó como sulfato ácido. Después tenemos cloruro, nitrato, agua, sulfato, fosfato ácido, acetato, que es el CH3CO-, acetato, amoníaco, carbonato, fosfato y el hidróxido. ¿Ya? Entonces extremadamente débiles y llegamos a una fuerte que es el OH, que sería como una base fuerte. ¿Ya? Y el ácido clorhídrico son un ácido fuerte. Un ácido fuerte y acá tenemos una base fuerte. ¿Ya? Ya entonces, según Bronsted-Lowry, no nos olvidemos que es una reacción ácido-base de transferencia de protones. Ahora, Lewis también quiso postular una teoría y dijo que un ácido es una sustancia capaz de captar y compartir un par de electrones. Aquí ya hablamos de los electrones. Anteriormente, Bronsted-Lowry estaba hablando de protones y aquí vamos a hablar derechamente de electrones. Sustancia capaz de captar y compartir un par de electrones. Aquí el ácido va a recibir electrones. Entonces aquí tenemos el amoníaco, que lo que era el amoníaco es una base y va a reaccionar con ¿qué? Con fluoruro de boro. Tenemos BF3. Entonces, aquí en este caso el nitrógeno tenía dos electrones y los entregó. Aquí el amoníaco está actuando como un ácido o como una base. Si está entregando electrones, está actuando como un ácido. Ya, aquí está actuando como un ácido frente al trifluoruro de boro. Entonces, en este caso, el amoníaco está actuando como un ácido, está entregando dos electrones al boro y está formando este compuesto que es el NH3BF3. ¿Ya? NH3BF3. Este compuesto no lo había visto en mi perra vida. Lo vamos a echar una mirada. Esto yo lo voy a cortar. Así que llegamos hasta aquí nomás. Esto no lo vamos hasta. Yo lo voy a borrar y lo voy a decir otra cosa. Lewis también quiso postular a una teoría sobre los ácidos y las bases. Entonces dice que un ácido es una sustancia capaz de captar un par de electrones, ¿ya? Y compartir un par de electrones. Y la base es una sustancia capaz de donar y compartir un par de electrones, ¿ok? Entonces, el ácido capta, en este caso, electrones. Anteriormente, Bronsted-Lowry hablaba de los protones, que el ácido donaba protones. Acá el ácido también puede captar y compartir esos electrones. Y la base es una sustancia capaz de donar y compartir ese par de electrones también. ¿Ok? Entonces el ácido capta y la base dona. Una base dona electrones y el ácido capta electrones. ¿Ya?
La autoionización del agua nos permite a nosotros determinar una escala de pH. El equilibrio de la autoionización del agua, por ejemplo, en esta reacción, dice que el agua, aquí el H2O, más el agua, con ciertas condiciones, puede formar H3O más, o el ion hidrógeno acuoso más hidróxido, ion hidróxido, el anión. Ya, entonces, la escala de pH, de acuerdo a este equilibrio, va a ser igual entonces a la concentración de ion hidrógeno y el ion hidróxido. ¿Ya? Entonces el producto iónico del agua es a 25 grados Celsius, va a ser igual a 10 elevado a menos 14. Entonces de esta manera nosotros podemos determinar esta fórmula, que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones o ion hidrógeno, y el pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración del ion hidróxido. ¿Ya? De esta manera nosotros entonces podemos determinar que 10 elevado a 14 es lo mismo que decir menos logaritmo de 10 elevado a 14 va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de OH más menos el logaritmo de OH menos. Entonces llegamos a la fórmula de que 14, porque este es el menos logaritmo de 10 elevado a más 14. Aquí podemos cambiar todos los signos positivos. Ya, entonces decimos que es lo mismo que decir logaritmo de 10 elevado a menos 14 va a ser igual al logaritmo de la concentración de H3O más el logaritmo de la concentración. Ese corchete significa concentración de OH menos. ¿Ya? De esta manera nosotros llegamos a las siguientes fórmulas, que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de protones o de iones hidrógeno. El pOH va a ser igual al menos logaritmo de iones hidróxido, y 14 va a ser igual al pH más el pOH, o sea, 14 va a ser igual a S más S. Ya, o también, como lo podemos decir, 14 va a ser igual a logaritmo de la concentración de H más el logaritmo de la concentración de H menos. ¿Por qué uno es pOH? CH. ¿Se entiende? Ya. Ahora, el agua pura, nosotros podemos encontrar que ¿cómo llegamos a esa fórmula en el fondo? Porque en el agua pura la concentración de H3O más va a ser igual a la concentración de OH menos. Eso significa que la concentración de H3O más en el agua pura es 10 elevado a menos 7, por lo tanto el pH es 7. Y la concentración de OH es igual a 10 elevado a 7, por lo tanto el pOH es 7. Y al sumar esos dos me da 14. ¿Por qué? Porque pOH más pH es igual a 14. Ya, entonces pH en el agua pura es 7 y el pOH en el agua pura es 7 y el pH en el agua pura es 7 también. Ya, 7 más 7 es 14. De ahí sale la escala. Ahora la disolución neutra es cuando estos dos son iguales, pero existe una disolución ácida cuando la concentración de protones es mayor a la concentración de hidróxidos. Por tanto, el pH es menor que 7. ¿Por qué? Porque la concentración de estos compuestos es mayor. ¿Ya? Ahora, la disolución básica, la concentración de ion hidrógeno es menor a la concentración de hidróxidos, por lo tanto el pH es mayor que 7. ¿Ya? De esta manera aparecen estas famosas escalas de pH. Entonces el pH va de 0 a 14. ¿Ya?
Ahora vamos a ver aquí a continuación. La escala de pH y la escala de pOH. Si se dan cuenta, la escala de la concentración de ion hidronio va desde el más básico hasta el más ácido, entonces de 14 hasta 0, y en la escala de pOH, que corresponde a la concentración de iones hidróxido, va de 14 hasta 0, donde 0 es el más básico y el ácido es 14. Es inversa si se dan cuenta. Es inversa en cuanto a la cantidad, el número. ¿Ya? Esta es una gráfica de pH, entonces de 0, de 7 a 1 está es ácido y de 7 a 14 es más básico. Aquí tenemos, por ejemplo, el jugo de limón, la cerveza, la leche, la sangre un poco más alcalina, más básica, el agua destilada es neutra, el agua de mar tiene un pH cercano a 9, el amoníaco cercano a 12. Ya. Existen varias herramientas, un montón de herramientas de poder nosotros determinar el pH. Por ejemplo, estas cintas de pH que le llaman, son unas cintitas de papel que tienen impregnado un colorante que al estar en contacto con un ácido o una base cambian de color. ¿Ya? Y estas vienen de acuerdo a su rango y en las mismas cajitas, por ejemplo, eso uno compara la telita, la untó en el compuesto que uno quiere, por ejemplo, no sé, un vasito, en un vaso aquí, yo inserto una de esas, tiene agua, un agua con un componente que yo quiero conocer el pH, entonces yo inserto esa telita y esa telita va a cambiar de color. Y aquí en los vasitos hay diferentes colores que están que dice que cuando se pone de ese color que indica, corresponde a tal pH. Ya, entonces hay diferentes tipos de rango, hay unos que son más específicos, hay unos que son de 0 a 14, pero hay otros que van, por ejemplo, de 0 a 5, pero te marca de 0,1, 0,2, 0,3, son más específicos, ¿ya? Entonces existen un montón. Bueno, y existen otras formas que se llaman las valoraciones ácido-base, ¿ya? En la cual se puede determinar la concentración de un ácido o de una base en una dilución, agregando diferentes tipos de compuestos. Y yo les voy a dejar un video en el apartado aparte de este video, les voy a dejar un video más que aparece en YouTube, que es bastante bueno, que les va a dejar claro sobre cómo se realiza una valoración ácido-base. Es muy difícil que se haga dependiendo de las carreras que ustedes tomen. Puede que lo hagan en algún laboratorio de química inorgánica o química básica, o puede que no, ¿ya? Pero no está de más aprender cómo se llegan a esos resultados. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer algunos ejercicios que yo se los voy a adjuntar al- a la plataforma Classroom. Así que me gustaría que hiciéramos uno de modelo para que ustedes puedan seguir haciendo los demás. Veamos entonces el primer ejercicio y el de ejemplo. Ya después ustedes van a realizar los demás en la guía de ejercicio que les dejaré en Classroom. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este primero. El ácido clorhídrico es uno de los principales componentes del jugo gástrico. En esta mezcla, su concentración alcanza a ser 0,03 molar aproximadamente. Conociendo esos datos, ¿cuál es el pH del ácido cítrico? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a recolectar nuestros datos. Entonces, datos. La concentración del ácido cítrico es igual a 0,03 molar. Ya.
necesitamos saber entonces el pH. Recordemos nuestra formulita. Una de ellas era que el pH era igual al menos logaritmo de la concentración de H+, ¿ya? De iones hidróneo. Ahora, entendamos una cosa. Cuando el ácido clorhídrico está completamente disociado, HCl, queremos conocer la concentración o el pH cuando está en disolución, significa que están los protones más los aniones. La concentración de este compuesto que está aquí, que es el H+, va a ser la misma que la concentración del Cl-. Por lo tanto, si me hablan de la concentración del HCl, que es 0,3 molar, entonces yo entiendo y sé que la concentración del HCl que está aquí, que es 0,03 molar, es la misma que está aquí, 0,03 molar y 0,03 molar. ¿Ya? Partamos de esa base. Entonces ahora yo fácilmente, como sé que la concentración del H+ es 0,03 molar, entonces yo reemplazo mi fórmula y digo que el pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,03 molar. Entonces el pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,03. Voy a mi calculadora científica y digo que menos logaritmo de 0,03 es igual a 1,52. Entonces el pH va a ser igual a 1,52. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. Veamos un segundo ejercicio, un segundo ejemplo, que es este. El hidróxido de sodio, conocido comúnmente como soda cáustica, Daniel la conoce muy bien, es vendido en ferreterías como producto sólido, que al ser disuelto en agua puede ser empleado para destapar o limpiar cañerías y desagües. Generalmente se recomienda disolver 10 gramos del producto en 1 litro de agua, que genera una disolución de concentración de 0,25 molar. ¿Cuál es el pH de la disolución formada? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, como siempre me gusta a mí, anotar los datos. Entonces, la concentración de soda, la disolución de soda, NaOH, es igual a ¿qué? Es igual a 0,25 molar. ¿Y qué necesito yo? El pH. Entonces el pH es mi incógnita. Recordemos la fórmula entonces, que el pH va a ser igual a ¿qué? El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de H+. Pero si nosotros disociamos el NaOH, tenemos que en disolución, NaOH, en disolución acuosa, se nota de esta manera, NaOH, H2O, la flechita, Na+, sodio, un protón de sodio, más el anión, no es un protón de sodio, perdón,
es un cation de sodio, cation y un anión. Y luego noté así, pegado con la sal, OH, ¿ok? Entonces, tenemos el cation, el sodio, y tenemos un anión que es el hidróxido. El hidróxido, nosotros si tenemos aquí la concentración de esto que es 0.25, tenemos que también la concentración de esto es 0.25 y la concentración del OH es 0.25. Ahora, en este caso la ecuación está balanceada, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que balancear una ecuación, ¿ok? Entonces antes de hacer este procedimiento verifiquemos bien que la ecuación esté balanceada. Ya, entonces tenemos las concentraciones. Ahora resulta que nos encontramos con el siguiente problemilla, que el pH es igual al menos logaritmo del OH+, o sea, de la concentración de protones, de iones hidróneo. Pero acá el sodio, cuando se disocia, me forma sodio, un cation de sodio, y me forman iones hidróxido. Entonces no me sirve esta fórmula que está aquí. ¿Cuál creen ustedes que me serviría? Si la fórmula del pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido. ¿Ya? Entonces, el pOH va a ser igual a menos logaritmo de qué, de la concentración de eso que es 0.25, la concentración de iones hidróxido. Entonces, el pOH va a ser igual a eso y voy a mi calculadora científica. Entonces noto menos logaritmo de 0.25. Eso es igual a 0. ¿Dónde estás? Aquí. 0,6. ¿Ok? Aún no tengo el pH, pero me acuerdo de una formulita que es 14 es igual al pH más el pOH. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos el pOH aquí, entonces decimos que 14 va a ser igual al pH más 0,6. Entonces, despejamos, queda una ecuación bastante simple. Decimos que el pH va a ser igual a 14 menos 0,6. Y el pH entonces va a ser igual. Entonces voy a mi calculadora. Entonces anoto 14 menos 0,6 es igual. La calculadora me entrega en este valor, pero anoto hasta aquí. Aprieto este botoncito y me lo transforma de inmediato. Y me dice que el pH es igual a 13.4. pH es igual a 13.4. Y nos damos cuenta que el pH de esta disolución de hidróxido de sodio o soda cáustica para limpiar las cañerías es bastante alcalino. Bastante alcalino. ¿Ya? Por lo tanto, si te caen las manos, te va a correr bastante la piel. Te puede dañar harto. ¿Ok? Estos serían entonces los ejemplos. Desarrollen los que aparecen en su tarea que les voy a subir a continuación. ¿Ya? Que estén muy bien, chaito.